Empezó a deslizarse, empezó a pensar que tenía un ejército, que tenía un gran capitán, que tenía un segmento llamado Los Valientes, que tenía todo y que podía darse ese permiso. ¿Qué tanto es tantito, hermanos? ¿Qué tanto es tantito, no es cierto? Bueno, pues digo, la Biblia dice no os embriaguéis con vino, entonces creo que puede, tantito, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Bueno, la Biblia no dice literalmente que yo no puedo ir a un antro. ¿Qué tanto es tantito, verdad, hermanos? Y nos empezamos a dar permisos, ¿verdad? Nos empezamos a dar permisos. David dejó entrar como la humedad entra a un hogar, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan de la predicación que dio un día Marco Contreras cuando hablaba del salitre? ¿Se acuerdan? El salitre entra como un enemigo silencioso de los hogares. El salitre empieza a hacer estragos. La impureza, mis amados, es lo que hace en la vida de un creyente. Cuando nos empezamos a dejar de calibrar con Dios. Hemos hablado mucho de esto, hermanos. Cuando estamos bien calibrados con Dios, todo lo vemos diferente. Todo absolutamente se ve diferente. Me pueden estar exhortando, pero si yo estoy calibrado con Dios, lo voy a tomar bueno, lo voy a tomar bien. Cuando yo me descalibro con Dios, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de pasar tiempo con Dios, me empiezo a dar permisos que en otro tiempo no daría. Y empiezo a perder terreno. Cuando Jeremías dejó de ver la mano de Dios, le empezó a reclamar a Dios. Y le dijo, ¿serás acaso para mí como una cosa ilusoria? Y entonces Dios le da un consejo y le dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Cambia tu manera de pensar, Jeremías. Tienes que pasar tiempo, el secreto de Jehová, hermanos, tienes que pasar tiempo con Dios. Mira, hermano, una mala decisión llamada soberbia o altivez. Yo aquí veo a David en su palacio, levantándose tarde, sobrado, con soberbia. Ya los tenemos arrinconados, ya derrotamos a los sirios, ya nomás quedan los amonitas. Soberbia, soberbia. Platiqué con un gran amigo mío, hermanos, que no hace mucho tiempo era un gran hombre de Dios, que predicaba en un púlpito como este. Cuando empezamos a hablar, porque yo trataba de animarlo, él tuvo una caída en su ministerio, un pecado. Él me dijo, mira, lo que pasó conmigo fue esto. Abre tu Biblia en Proverbios 16, 18. Proverbio capítulo 16, versículo 18. Él me lo compartió de esta manera, hermanos. Lo que pasó conmigo fue esto. Proverbios 16, 18. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes, fíjense bien, hermanos, antes del quebrantamiento, ¿qué es, hermanos? La soberbia. Y antes, otra vez la palabra antes, ojo, hermanos. Y antes de la caída, ¿qué, hermanos? La altivez de espíritu. La mayoría de los pastores que han caído, hermanos, en diferentes pecados, antes de su caída se denotaba en ellos ¿qué? Soberbia, altivez. En la mayoría de los creyentes que caen en un pecado escandaloso o no escandaloso, lo primero que tú ves es la soberbia o la altivez. No, yo no necesito de eso. No, yo puedo solo. No, yo no necesito congregarme todos los días. No, yo para qué voy con un consejero, para eso tengo la Biblia. O sea, y excusas empezamos a dar, hermanos. Antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. David estaba ensoberbecido, hermanos. David estaba ensoberbecido. ¿Para qué voy a la guerra? Vamos a ganar, ¿verdad? ¿Puedo no ir? Antes de la caída viene ¿qué, hermanos? La altivez de espíritu. David había desarrollado altivez en su vida delante de Dios. Este primer síntoma, hermanos, puede hacerte un testigo lejano, ojo, un testigo lejano de las victorias de Dios. ¿Y por qué digo un testigo lejano, hermanos? Porque mientras el ejército estaba ganando allá, David, ¿dónde estaba? Lejos. Cuando tú tomas malas decisiones por la impureza que ha entrado a tu vida, tú vas a ver cómo otros son bendecidos, pero tú lo vas a ver ¿de dónde? De lejos. De lejos. Apaguen su celular, hermanos, por favor. De lejos lo vas a ver. Lo vas a ver de lejos. Te vas a convertir en un testigo lejano de las victorias de Dios. Lo vas a ver de lejos.
Pero hay un segundo síntoma, hermanos, no solamente es la impureza, las malas decisiones. Un segundo síntoma es, ¿qué creen? Pónganle ahí, el ocio. El ocio. Ahí, anótenle por favor ahí en la línea, el ocio. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 11 de segundo de Samuel. Una tarde, y bueno, ya lo mencionamos ahorita, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Hermanos, ¿notan lo que nos dice ahí la Biblia? ¿A qué hora se levantó David? Tarde, hermanos. David se levantó tarde. Ya en el día habían pasado un montón de cosas. David se levantó tarde. Pero no solamente era la flojera, hermanos, de haberse levantado tarde, sino que empezó en el ocio, así como decir, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, hermano, cuando no estás donde debes de estar, vas a estar en el ocio. David no sabía qué hacer porque no estaba en el lugar que tenía que estar. David tenía que estar en la guerra. Sin embargo, ¿qué empezó a hacer? Pues no sé, tal vez pidió una copa de vino, tal vez pidió ahí unos canapés y empezó a pasearse por la azotea, ¿verdad? El ocio. El ocio. Hermanos, yo le puse ahí una anotación. David se levantó tarde mientras su ejército luchaba. Qué desgracia, hermanos. Gente muriendo, gente luchando, gente dando su vida y él paseándose en la azotea. El ocio, hermanos, es pariente de la flojera. Cuando desarrollamos ocio en nuestra vida espiritual, nos podemos convertir en flojos. Y el autor de Proverbios nos da un consejo muy importante. Oh perezoso, ve a quién, a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, quien en el tiempo donde no hay alimento, empiezan ellos a, de alguna manera, ahí almacenar su alimento para el momento en el que vienen, como diría José, las vacas flacas, ¿no? Las hormigas son diligentes en eso. Y yo me pregunto, hermanos, ¿habrá creyentes ociosos? ¿Habrá creyentes ociosos? Miren, hermanos, otro gallo nos cantaría, y vuelvo a hacer énfasis en esto, otro gallo nos cantaría si pasáramos al frente de la Biblia el tiempo que pasamos al frente del computador o de la televisión. Otro gallo nos cantaría. Pero muchas veces estamos los creyentes en el ocio, en el ocio. El ocio, hermanos, te va a llevar, yo le puse ahí, el ocio y la flojera nos llevarán a ¿qué? A ver y a hacer cosas que no convienen. Un predicador llamado Dante Gebel cuenta de un líder de alabanza muy conocido, nunca dijo quién y qué bueno, pero dice que llegó un líder de alabanza y le dijo, mira, yo no sabía manejar mi computadora, mis hijos me enseñaron. Cuando finalmente aprendí a usar la computadora, empecé a navegar por lugares insospechables, hasta que llegué al mundo de la pornografía. Ya en el mundo de la pornografía empecé a buscar otras páginas, y bueno, ya era como una cita diaria, ¿no? Cada día a las 10, 11 de la noche, cuando mi esposa ya dormía, cuando los niños ya no estaban, yo me metía a la computadora y empezaba a consumir pornografía. Le dijo a Dante Gebel, este líder de alabanza, eso me ha costado la unción. Eso me ha costado la unción, porque yo siento que ya mis ministraciones, cuando yo estoy al frente de los hermanos, ya no es igual. Eso me ha costado la unción, eso me ha costado el resultado frente a Dios principalmente. Y estoy desesperado, no sé qué hacer. Soy esclavo de la pornografía. Dice, la debacle llegó cuando llevé mi máquina para que alguien, X persona, antes de que mis hijos fueran a ver lo que estoy viendo en el historial, cuando la llevé con alguien y le dije, por favor, pues formatéamela, bórrale todo el historial. Quien hizo ese trabajo, que era un experto en computadoras, me dijo, hermano, yo tengo todos sus discos y voy a orar para que salga de este pecado. Hermanos, el ocio, la flojera, nos puede llevar a pecados insospechados, a cosas tan miserables como las que hizo David, hermano. Todos, ojo, hermanos, todos somos potencialmente capaces de hacer algo como esto. No, yo como un día voy a matar a alguien como hizo David con Urías. Somos capaces, hermanos, porque desgraciadamente, aunque somos santos, aunque somos nacidos de nuevo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si te descuidas en tu vida espiritual, eres capaz de hacer cualquier cosa. Cuando llegan el ocio y la flojera
a tu vida. Pero hay un tercer síntoma, hermanos, un tercer síntoma de la impureza, anótale ahí, es la inmoralidad. La inmoralidad, y bueno, ya vimos ahorita un poquito, ¿no? La inmoralidad. David, paseándose en la terraza, empieza a ver a una mujer que no tenía que ver. Empieza a ver a una mujer que él no tenía que ver. Versículo 3 y versículo 4 de 2 de Samuel, dice así: por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, y después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Fíjense el proceso, hermanos, yo lo puse ahí, es un proceso, es un camino que la inmoralidad lleva a cualquier persona. Inciso A, yo puse una C, complétale ahí por favor, codició. En el ocio y la flojera de no estar en el lugar que debería de estar, David, cuando ve a esa mujer hermosa, ¿qué hace, hermanos? Codició. David codició. Fíjense, yo ahí le puse entre paréntesis robar imágenes. ¿Cuántos de aquí de la iglesia leyeron el libro de la batalla de cada hombre, hermanos? Levante la mano. La batalla de un buen libro, ¿no, hermanos? Un buen libro. Este libro, en uno de sus capítulos, el autor dice lo siguiente: no tienes derecho de mirar a una mujer bajo ninguna circunstancia. Si tú miras la esposa de otro, estás robando imágenes que no te corresponden. Y él pone como sustento un versículo de Job, hermanos, un varón perfecto. Y dice Job, hermanos, en una parte de las escrituras dice Job: aún mi esposa, lo voy a decir ya transliterado, dice Job: aún mi esposa se llegue a otros varones si yo he sido inmoral con algunas de las doncellas. Esto es lo que dice Job, hermanos, se lo está diciendo a Dios. Job está diciendo: aún mi esposa, o sea, pone como en garantía a su esposa, aún mi esposa se llegue a otros varones si yo he sido inmoral con alguna de las doncellas. Pocas palabras, Job está diciendo: nunca he mirado con codicia a una de las jóvenes o a una esposa de algún otro hermano entre la congregación. Vamos a transliterarlo, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto estamos robando imágenes que no te corresponden. David, hermanos, David robó imágenes que eran de Urías el hitita. No le correspondían a él, hermanos. No le correspondía observar a esa mujer, pero lo primero que él hizo fue codició. Segunda parte en el proceso, hermanos, fíjense lo que hizo. Fíjense tu pecado a lo que te puede llevar. David ejerció mal, ¿qué, hermanos? Su autoridad. Fíjense cómo tu autoridad te puede llevar incluso a embarrar a otros, ¿no? Mandó mensajeros a preguntar por ella. Pregunten quién es esa mujer. Pregunten quién es. Y después mandó ¿a qué, hermanos? A que se la trajeran. Ejerciendo mal su autoridad, hermanos. Ejerciendo mal su autoridad. Ahora, tal vez David en ese momento se sintió y pudo haber dicho: bueno, soy el rey, ¿no? Pero ahí hubo unos candados, hermanos, hubo una advertencia. Le dijeron: David, es hija de fulanito. O sea, David conocía al padre de Betsabé, hermanos, y es esposa de fulanito, de tal persona. O sea, David conocía a esos dos varones y ejerció mal su autoridad. No le importó, dijo: no importa, tráiganla. Pero tercera parte en el proceso, hermanos, del tercer síntoma de la impureza, que es la inmoralidad: David ignoró las restricciones de conocer al padre o al esposo de Betsabé. David lo ignoró, no le hizo caso a esas restricciones. Última parte, hermanos, inciso D. Obviamente, hermanos, David, ¿qué hizo? Consumó la falta. Se dejó llevar por un impulso carnal, y ustedes saben el pecado que cometió. Cuando la inmoralidad, el ocio y las malas decisiones llegan a la vida de un creyente, hermanos. Esos son algunos síntomas, hermanos. Puede haber otros, puede haber 10 más. Yo puse 3 que alcanzo a ver en la vida de David en esta porción: malas decisiones, ocio, flojera, soberbia, altivez, pero también llegó la inmoralidad a su vida. Ahora, tiene que haber una advertencia clara sobre esto, hermanos. Hay consecuencias de la
impureza, hay consecuencias de la impureza. Y antes de entrar